Vamos a hablar de las consideraciones éticas en investigación. Entonces, consideraciones éticas, todo lo que respecta a bioética de la investigación, así como algunos actos que se consideran plagio o antiéticos, vamos a considerar en esta presentación. 7 son los requerimientos éticos indispensables en todo trabajo de investigación, sea un artículo, una tesis, un proyecto de investigación. El valor social o científico. Todo trabajo de investigación es importante declarar específicamente en la justificación el valor social y el valor científico que aportará ese trabajo de investigación. Entonces, este aspecto, más adelante vamos a hablar qué normativas incluye este valor social y valor científico que uno debe de declarar o escribir en su trabajo de investigación. En el caso de una tesis, esto se fundamenta en el capítulo de justificación del tema de investigación. La validez científica. La validez científica lo aplicamos desde el tema elegido, al realizar una revisión de literatura, revisión del tema, ¿verdad? Investigado. A su vez, esta validez científica involucra el instrumento que vamos a utilizar para recoger los datos. Estos elementos, instrumentos que vamos a utilizar necesitan una validez científica para que los resultados reflejen verdaderamente este objetivo planteado en una investigación. Selección justa de la participación. La selección justa de los participantes, sean pacientes, sean estudiantes. Respecto a la muestra, esa selección debe ser justa y es un aspecto que consideramos en el área de la ética de la investigación. En este punto, dentro del diseño metodológico, en la sección de selección de la muestra, necesitamos declarar si esta muestra va a ser probabilística, no probabilística, y si va a ser probabilística, detallar también el tipo de muestreo que vamos a realizar. Y si es no probabilística, también es importante escribir, detallar la selección de la muestra de los participantes. También tenemos la proporción favorable riesgo-beneficio. El paciente o la muestra que tengamos, sea paciente, sea una persona, varias personas, sea una comunidad de estudiantes, debe conocer el riesgo y debe conocer los beneficios que va a tener la investigación. Estos riesgos pueden ser, por ejemplo, si genera algún tipo de daño psicológico que podría generar, ¿verdad? En el caso de estudios cualitativos, cuando uno realiza una entrevista a profundidad, por ejemplo, la persona, el individuo, debe de estar en conocimiento de estos riesgos. Así también el beneficio, ¿verdad? Como sabemos, toda investigación necesita, además de los principios de justicia, la beneficencia, ¿verdad? En este punto vamos a hablar a continuación. Entonces, tiene que ser favorable este riesgo-beneficio por parte del participante o de la muestra. Revisión independiente. La revisión que realizamos, sea esta la revisión documental, sea el análisis de la literatura que vamos realizando, independientemente a esos resultados, en el marco teórico nosotros conocemos sobre ese tema, vamos indagando más aspectos sobre ese tema. Entonces es un aspecto ético también tener ese conocimiento del tema, un conocimiento básico, vamos a decir, sobre el tema, investigar y la revisión independiente. Vamos a hablar también sobre este punto en la siguiente diapositiva. Consentimiento informado en los estudios donde involucran personas
se necesita un consentimiento informado en donde el paciente, la persona, el individuo, debe de autorizar su participación, debe de conocer, ¿verdad? Que puede retirarse en cualquier momento, si así lo desea, conocer los riesgos que puede ocasionar, los beneficios, debe estar en conocimiento de esos puntos de la investigación. Y una vez aceptado por parte de la muestra del individuo, las personas, se procede entonces a la toma de muestra. Respeto para participantes o participantes potenciales o inscritos. El respeto involucra varios puntos que vamos a ir viendo, ¿verdad? Sobre la autonomía, la libre participación y muchos aspectos que involucran la autonomía propiamente. Para hablar de aspectos éticos en la investigación, estuve investigando sobre este documento, esta guía, una guía de bioética para profesionales del área de la salud. Esta guía fue publicada este año por el doctor Alcides Cho, ¿verdad? Y analiza varios documentos y entre estos tenemos la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO, las directrices éticas internacionales para investigación relacionadas con la salud que involucran a seres humanos, de la CIOMS, vamos a ver qué significan estas siglas y qué involucra, y la Declaración de Helsinki de la Asociación Mundial Médica. Entonces, estos documentos fue analizado y a continuación vamos a detallar algunos aspectos que relacionan la bioética. Para hablar de ética de la investigación, es importante conocer la parte histórica, ¿verdad? Cuando inicia estos códigos o estas normas, estas posturas, estas pautas que relacionan a la investigación en seres humanos. Y el código de Nuremberg es uno de los primeros, ¿verdad? En 1947 se lleva adelante, justamente en Alemania, tras el enjuiciamiento de 20 médicos nazis acusados de realizar experimentos en pacientes de hospitales con prisioneros en los campos de concentración, con prácticas que incluían la tortura y el asesinato. Entonces, en Alemania, por primera vez, ¿verdad? En 1947, se aplica este código a estos médicos que, como dice acá, aplicaban experimentos, ¿verdad? En seres humanos. Este juicio, conocido como el juicio de los doctores, dio lugar al Código de Nuremberg. Entonces, a partir de acá, surge este primer código. Esta revisión documental habla en sus inicios del juramento hipocrático, ¿verdad? Que en el siglo V antes de Cristo ya se hablaba, ¿verdad? Antes de eso, bueno, no se tenía un documento que podría juzgar o marcar ciertas normativas en el respeto de los derechos humanos y en la violación también del derecho, ¿verdad? Específicamente en los experimentos en seres humanos. Entonces, el concepto de consentimiento informado voluntario salió de este documento. Recién en este documento, entonces, la persona que participa en un estudio conoce de este o da su consentimiento informado de manera voluntaria, así como el derecho del sujeto a elegir libremente terminar su participación en el momento que él lo desee. Y son 10 los puntos del Código de Nuremberg que formaron la base de todas las normas que actualmente protegen a los participantes de una investigación. ¿Y cuáles son estas 10 normas básicas del Código de Nuremberg? Entonces, estas son las condiciones para realizar estudios experimentales. Como habíamos dicho, en primer lugar tenemos el consentimiento informado, el consentimiento que declara ese sujeto
que va a ser sometido a ese estudio. En el segundo punto vemos el experimento debe ser tal que conduzca a resultados positivos para el bien de la sociedad. Imposible de llevarse a cabo por otros métodos o medios de estudios que sean por naturaleza improvisados o innecesarios. Entonces, este es el segundo punto que describe este código, que el experimento debe ser tal que conduzca a resultados positivos para el bien de la sociedad y que por algún motivo no se pudo realizar por otros métodos, otras formas. En el tercero dice el experimento debe realizarse y basarse en los resultados de la experimentación animal y el conocimiento de la historia natural de la enfermedad. O de otro estudio que permita anticipar los resultados y por tanto justificar la realización del mismo. Entonces el experimento debe realizarse y basarse en los estudios previamente realizados en animales, ¿verdad? No directamente en seres humanos, en primer lugar. Conocer también las consecuencias o desarrollo natural de esa enfermedad que se está llevando adelante en el estudio. En el punto 4 dice el experimento debe ser conducido de tal manera que evite toda lesión o sufrimiento, sea mental o físico, innecesario. Entonces entra también este cuarto punto. Luego tenemos, no debe realizarse un experimento cuando haya razones a priori para pensar en la posibilidad de lesiones mentales o que incapaciten al sujeto, excepto quizás en aquello donde los médicos e investigadores también sirven como sujeto de experimentación. Entonces, este punto habla también respecto a estos experimentos y las posibles lesiones o daños que puede generar. En el punto 6 dice, el grado de riesgo de un experimento nunca debe exceder a la importancia de lo que pretendemos demostrar. El riesgo, como dijimos anteriormente, entre los 7 principios, ¿verdad? El riesgo-beneficio se tiene que conocer y no puede ser mayor el riesgo en relación a ese beneficio, por supuesto, no debe exceder, como dice acá, ¿verdad? Y exceder la importancia de lo que pretendemos demostrar, por más de que la ciencia necesite, urge conocer sobre algún fenómeno, ¿verdad? No se puede arriesgar, no puede ser mayor el riesgo en comparación al beneficio de este sujeto o de esa persona. 7 dice, se debe tomar todas las precauciones para proteger a los sujetos de experimentación, aún contra la más remota posibilidad de lesión o incapacidad o muerte. Hay que tomar las precauciones necesarias para proteger a los sujetos, no solo durante el estudio, sino que lo que esto podría acontecer o detonar, vamos a decir, después de esta experimentación específicamente. Entonces, tomar previamente las precauciones, acompañar desde el punto de vista sanitario a estos sujetos, a estas personas, a la muestra que representa esa investigación. En el número 8 dice, el experimento solo debe realizarse por personas altamente capacitadas. Se debe exigir siempre el mayor grado de habilidad y de cuidado a todas las personas que conducen o participan en todas las fases del mismo. Este experimento, este estudio, debe realizar una persona que conoce del tema, experto en el tema y no un inexperto, ¿verdad? Luego tenemos, durante el desarrollo del experimento, el sujeto podrá pedir que se suspenda si se siente afectado, ya sea mental o físicamente. Eso ya habíamos mencionado, ahora que figura justamente en el consentimiento informado. Y número 10 dice, durante el desarrollo del experimento, los científicos encargados deben estar dispuestos a darlo por terminado en cualquier momento si considera en ejercicio su buena fe, de su gran preparación y de su juicio sereno, virtudes en ellos muy esperados
que la comunicación del mismo puede muy posiblemente resultar en lesiones, incapacidad o muerte del sujeto en experimentación. Entonces, estos son las 10 normas básicas del Código de Nuremberg y uno de los primeros documentos que, como dice acá, que tiene en cuenta para las pautas médicas de un estudio experimental. Luego surge, ¿verdad?, el informe de Belmont, y más adelante hablaremos de otros principios éticos que se aplicaron. Además del Código de Nuremberg, vamos a hablar de la Declaración Universal sobre Bioética de la UNESCO. Esta Declaración Universal se fue trabajando, fue evolucionando a lo largo del tiempo, ¿verdad? El 19 de octubre del 2005, en el número 33, correspondiente a la sesión de la Conferencia General de la UNESCO, aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. Esta declaración identifica 15 principios bioéticos que vamos a hablar a continuación. Entonces, estos principios bioéticos de la Declaración de UNESCO son que tienen en cuenta los derechos humanos, ¿verdad? Esto nosotros no solamente aplicamos en la investigación científica, sino que también en el desarrollo profesional de aquel agente de salud, ¿verdad?, personal de salud. Entonces, uno de los principios es la dignidad humana y derechos humanos. Luego tenemos el beneficio y el daño que habíamos mencionado. Tener en cuenta el beneficio y que podría también generar algún tipo de daño, ¿verdad? Que el paciente tiene que estar en conocimiento, ¿verdad?, cuando va a someterse, por ejemplo, a un procedimiento quirúrgico, conocer el beneficio o la finalidad de esa cirugía, pero también conocer las posibles secuelas, consecuencias que pueda tener. Respecto a la dignidad humana, los derechos humanos, en el material que dejo ahí en el pie de página, encontrarán el detalle de cada uno de estos aspectos que es muy importante conocer desde el abordaje de la ética profesional, sobre todo. La autonomía y la responsabilidad individual. Todo ser humano, toda persona, se debe respetar esa autonomía, sea una persona con algún tipo de discapacidad o déficit cognitivo. Necesitamos respetar su autonomía y su responsabilidad social, aceptar el conocer, asumir la responsabilidad que tiene como individuo ante cualquier acto o consecuencia que implica este abordaje en el área de la salud, diríamos, ¿verdad? No, además de la investigación, por supuesto. Otro principio que mencionamos anteriormente, el consentimiento. Tener en cuenta que no solamente para un trabajo de investigación, sino que para el desempeño profesional se requiere del consentimiento de ese paciente en la terapéutica que nosotros vamos a aplicarle qué tratamiento, qué maniobras vamos a realizar y pedir su autorización, su consentimiento. 5 personas sin capacidad de consentimiento. Podemos tener personas, en el caso de menores, por ejemplo, niños, que no pueden comprender las consecuencias, los beneficios. Podemos tener personas con algún tipo de trastorno o conductual o cognitivo que no le permita dar este consentimiento. Entonces tendrán tutores a su cargo, tendrán una persona responsable que debe de aceptar en una situación terapéutica, ¿verdad?, de salud.
Respeto a la vulnerabilidad humana y a la integridad personal. En este aspecto, cuando hablamos de investigación, tenemos en cuenta, por ejemplo, adultos mayores, menores de edad, la comunidad indígena, mujeres, personas que están en la cárcel, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen esa vulnerabilidad y necesitamos, por supuesto, debemos de respetar su condición y su integridad como persona. Como había dicho, estos principios, estos 15 principios, se tienen en cuenta no solamente en la investigación, sino en el desempeño profesional de desarrollar en la salud, ¿verdad? La privacidad y confidencialidad de los datos, todos esos registros que tomamos desde la investigación, desde la historia clínica, cuando acude a nuestros servicios sanitarios, cuidar la privacidad, cuidar el pudor, la privacidad, la confidencialidad. Igualdad, justicia y equidad. Estos son aspectos que muchas veces hablamos en el área de la salud, ¿no? Toda persona tiene derecho a recibir de manera igualitaria, equitativa y justa esa terapéutica, esa medicación, ese trato, ese abordaje, ¿verdad? Sanitario. Entonces, tener en cuenta esto y no discriminar, ni desde el área profesional, tampoco menos aún en el área de la investigación científica. La no discriminación y estigmatización, esto también muchas veces con una investigación, desde el título ya vamos creando etiqueta o estamos estigmatizando sobre algún tipo de trastorno o algún tipo de características, vamos a decir, no muy frecuente, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta no discriminar y no estigmatizar en todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos en relación al derecho humano en sí. Respeto por la diversidad cultural y pluralismo. Necesitamos conocer, adentrarnos en lo que es la cultura, las costumbres de esa comunidad, de esas personas, y respetar su cultura, sus creencias, y no imponer. Lo mismo el pluralismo. La solidaridad y la cooperación. Esto es propio de todo personal de salud, todo personal sanitario. La responsabilidad social y la responsabilidad en el área de la salud. También reparto de beneficios. Por supuesto que la salud implica el bienestar de las personas, implica beneficios para ese individuo, independientemente de sus actos, de lo que se juzgue, se le condene. Esto necesitamos tener en cuenta. Protección de las futuras generaciones. Esto habla en muchos aspectos, tiene que ver esta protección, tiene que ver en aquellas investigaciones o procedimientos o investigaciones que podrían repercutir en las generaciones desde el punto de vista genético, desde el punto de vista molecular, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista cultural. Eso necesitamos tener en cuenta, este impacto, ¿verdad? Y el último es la protección del medio ambiente y la biosfera, así como la biodiversidad. Estos últimos puntos fueron agregados recientemente en esta normativa. Entonces, hoy estamos comprometidos, no solamente como personal de salud y como investigadores, sino como ciudadanos, como individuos, a cuidar el medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Pues estos son principios bioéticos que consideramos. Para hacer un pequeño resumen y
situarnos ya en un trabajo de investigación, sea un protocolo, o sea una tesis, por ejemplo, o un artículo científico, generalmente declaramos estos 4 principios básicos, ¿verdad? La autonomía, que es el respeto, la autonomía del paciente, desde el consentimiento informado, desde eh, el conocimiento de los beneficios y los riesgos, la autonomía, la participación activa de esa persona, de ese individuo. Necesitamos este punto, entonces, declarar en nuestro documento. La justicia también, a la hora de seleccionar esa muestra, a la hora de conocer a esa población, a esa muestra de investigación, y a la hora de elegir el diseño metodológico, específicamente a la hora de elegir el instrumento para recolectar los datos, pensar en lo que es la justicia, ¿verdad? Pensar en ese conjunto de personas, y más adelante vamos a hablar a qué se refiere la justicia. También la beneficencia, esa beneficencia que, si bien nosotros decimos que en este primer momento no va a tener un beneficio en esa investigación, necesitamos declarar la beneficencia, sea ese, por ejemplo, la relación médico-paciente o fisioterapeuta-paciente, el trato, la orientación, la educación, una vez conversado, realizado esa encuesta con esa persona, ese paciente o esa comunidad, si hablamos de individuos. La beneficencia también podría ser si estamos haciendo un estudio de la salud, en donde ya conocemos los riesgos, conocemos el lugar donde pueda acudir esa persona ante alguna sospecha, ¿verdad?, de enfermedad o de patología. Educar, enseñar, ese es un beneficio que también es importante declarar. La no maleficencia, a veces nosotros decimos que, bueno, no generamos ningún tipo de mal ni daño como personal de salud, pero si específicamente si, por ejemplo, no estamos actualizados en las últimas tendencias médicas, científicas, terapéuticas, estamos aplicando terapéuticas obsoletas que se hubieron que generar un tipo de secuelas o daños, estamos entonces haciendo una falta de este principio bioético. Ese es simplemente uno de los ejemplos de este punto. Más adelante vamos a hablar con mayor detalle. Entonces ya hablamos del Código de Nuremberg, ya hablamos de la Declaración Universal de UNESCO. Vamos a hablar ahora de las directrices éticas internacionales del Consejo de Organización Internacional de Ciencias Médicas, o CIOMS, con las siglas CIOMS más conocidas. ¿Y cuáles son estas directrices éticas? ¿Qué dice? ¿Qué abarca? Es importante saber que esta organización, este Consejo Internacional, es una organización no gubernamental internacional en relación oficial con la Organización Mundial de la Salud. O sea que CIOM se relaciona, tiene una relación importante, directa, con la OMS. Es un consejo internacional. Cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, desde el proyecto de investigación, desde ese marco teórico, marco metodológico, vamos declarando muchos los puntos que se dictan en este documento. Estos son directrices internacionales que no podemos dejar de lado. Estas normativas se deben de cumplir, no solamente en la investigación, sino también en el área de la salud. Entonces está fundada bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO en 1949. Este CIOMS, ¿verdad?, el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, se lanzó recientemente en el 2016. Esto ya, como dice ahí, inicia en 1949, poco después de
trabajar justamente con el código de Nuremberg, se va también trabajando, actualizando, y la última actualización de esta directriz se realiza en el 2016. Ahí se encuentra la nueva versión de estas directrices internacionales que está relacionada justamente a investigaciones en seres humanos. Estas directrices se desarrollan en colaboración con la OMS y se basan en documentos de orientación ética autorizados como la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial y la Declaración Universal de la Bioética y Derechos Humanos de UNESCO. Entonces, vamos a ver estas directrices recientemente actualizadas en 2016, que como dice ahí, involucra ahora la Declaración de Helsinki y también esta Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO que citamos anteriormente. Y aquí tenemos entonces esos puntos o esas pautas, como dice acá, que en el 2016 fue actualizado entonces estas directrices de CIOMS, que en colaboración con la OMS se lograron pautar 25 acuerdos, 25 puntos, que son aspectos que consideramos en toda investigación científica en el área de la salud. Podemos ir leyendo algunos de los aspectos, ahí tienen el enlace para poder descargar y poder conocer a profundidad y en un trabajo de tesis poder explicar en el aspecto ético de la investigación el valor social y científico y el respeto a los derechos. Bueno, el valor social y científico se refiere, así como dijimos, de esa investigación, de ese tema. ¿Cuál va a ser el aporte? ¿Qué relevancia social o qué interés científico? Eso necesitamos declarar en nuestro trabajo de investigación. Investigación en entornos de escasos recursos también, eso tenemos que tener en cuenta. Distribución equitativa de beneficios, cargas, que habíamos hablado, beneficios y riesgos. También los beneficios individuales y los riesgos que puede tener una investigación. La elección del mecanismo de control de los ensayos clínicos, esto también. Todo trabajo de investigación necesita un mecanismo mientras se va desarrollando esa investigación. Tiene que pasar por un mecanismo de control de los ensayos clínicos, en el caso de que sea un ensayo clínico. También atención a las necesidades de la salud de los participantes. Si yo detecto, no puedo dejar de lado, sino que ver la manera de colaborar y subsanar este aspecto, esta necesidad de la salud que observamos. Involucramiento de la sociedad, la comunidad necesita estar en conocimiento, empoderarse, involucrarse. Asociaciones de colaboración y formación de capacidad para la investigación, revisión de la investigación también. En las investigaciones, vamos a decir, del mayor impacto o mayor alcance, se trabaja a través de núcleos de investigación, colaboraciones, otras entidades, para la revisión de esa investigación científica. Personas que tienen capacidad de dar consentimiento informado, eso hablamos también. Modificaciones y dispensa del consentimiento en el caso de que esto no se pueda aplicar. Recolección, almacenamiento, uso de materiales biológicos también en el caso de las ciencias biológicas, ¿verdad? Los datos relacionados, ¿verdad? Tener en cuenta esto desde el aspecto del aspecto biológico, ecológico, medioambiental. La recolección, almacenamiento, uso de datos de la investigación relacionados a la salud también. Reembolso y compensa para los participantes. Tratamiento y compensa por daños relacionados a una investigación.
investigación con personas y grupos vulnerables, investigación con adultos que no tienen la capacidad de dar su consentimiento, investigación con niños y adolescentes, mujeres embarazadas, en lactancia, investigaciones en desastres, en brotes de enfermedades, en el caso de ensayos aleatorizados por conglomerados, uso de datos obtenidos en línea de herramientas digitales de la investigación relacionada a la salud, requisitos para establecer comités de investigación y para la revisión de los protocolos. Y todos estos puntos se trabaja en una investigación. Si bien estos puntos anteriores hablan específicamente de un tipo de población o una muestra específica, cada investigador va a leer en detalle y aplicar, sea esa investigación en niños, en mujeres, en grupos vulnerables. Es importante que lea este documento y que considere estos puntos a la hora de elaborar un proyecto de investigación. Me voy a detener un poquito aquí en los requisitos para establecer un comité de ética. Actualmente las instituciones, sea educativas e instituciones de la salud, hospitales, tienen un comité de bioética institucional o de la universidad. Y estos realizan la revisión de los protocolos, los instrumentos, recolección de datos, etc. Es un requisito también de este Consejo de Sion, ¿verdad? El Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. Rendición pública de cuentas sobre la investigación relacionada con la salud y cuando existe también conflicto de interés en la investigación. Entonces, esto se puede descargar libremente, leer cada aspecto y tener en cuenta en un proyecto de investigación. Vamos a hablar ahora de la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Esta Declaración de Helsinki fue adoptada en 1964, un poquito después del Código de Nuremberg. Entonces se realiza esta Asamblea General de una asociación, de la Asociación Médica Mundial. Y se declara pues en Helsinki y se declara entonces estos puntos que vamos a ir viendo, estos códigos éticos. Antes de la Segunda Guerra Mundial no existía una declaración internacional formal de los principios éticos para guiar la investigación en seres humanos. Después de que se descubriera que los investigadores médicos en Alemania habían cometido atrocidades, que utilizaban participantes involuntarios, desprotegidos, extraídos de los campos de concentración nazi, se estableció el Código de Nuremberg que mencionamos, ¿verdad?, anteriormente. A esto se le suma en 1948 la Declaración de Ginebra de esta Asociación Médica Mundial, un documento que describe los deberes éticos de cada médico, que incluiría compromisos de centrarse en la salud del paciente y no de utilizar los conocimientos médicos para violar los derechos humanos. Entonces, en 1948 también se declara la Declaración de Ginebra tiene en cuenta este punto. No solamente centrarse en la salud, ¿verdad? Y por centrarse, ¿verdad?, en la salud, no utilizar solo ese conocimiento médico a costa de la salud, de la integridad de las personas. Entonces, ambos documentos influyeron en el desarrollo de la Declaración de Helsinki. Vamos a hablar entonces de esta declaración. Entonces, la Declaración de Helsinki también un documento interesante respecto al contenido. También se actualizó en el 2013, fue actualizado. Tiene 12 secciones y 37 artículos. En cada una de estas secciones y artículos, entonces, explica estos componentes que de forma general vamos a hablar. En la primera sección habla del preámbulo, en la segunda sección los principios generales, donde hay 15 artículos.
En la tercera sección, los riesgos, las molestias ocasionadas, los beneficios. Y después tenemos los grupos individuales y vulnerables también, que declara. Requisitos científicos y protocolos de investigación también se declara acá. ¿Cuáles son los requisitos científicos y los protocolos? Comités de ética también. En este código ya habla el comité de ética que hablamos anteriormente, que es necesario tener la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento informado. Hay 8 artículos respecto al consentimiento informado que es muy importante leer. Que no es simplemente que el paciente firma y autoriza. El paciente tiene que entender, conocer sobre ese estudio, esa investigación, y muchos otros aspectos que sería muy bueno leer. Habla sobre el uso del placebo también, habla sobre provisiones post-ensayo, habla del registro de investigación y publicación de resultados también. Cómo se registra, cómo se publica, intervenciones no probadas en la parte de la práctica clínica. Fijémonos acá estos 13 aspectos que corresponden a la sección de la declaración de Helsinki. Al elaborar un trabajo de investigación, aunque no sea un estudio experimental, nosotros, y si nuestra muestra incluye personas, seres humanos, necesitamos describir en los aspectos éticos muchos de estos puntos. Específicamente, si nuestro trabajo tuvo la aprobación del Comité de Ética o Comité de Bioética, sea institucional o de la universidad. Si nuestra muestra incluye una población vulnerable, adultos mayores, indígenas, niños, embarazadas, tener en cuenta los beneficios que va a tener ese individuo o los riesgos que va a tener. Y el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos, que cuando le pedimos a la persona que complete el cuestionario, esa entrevista, mencionamos en el instrumento de recolección de datos. Entonces ahí tiene la fuente de este documento para poder profundizar el aspecto. Muy bien, hasta aquí entonces hablamos todos los aspectos bioéticos respecto a los códigos, las normativas, los consensos internacionales. Otro punto interesante respecto a la ética, el aspecto ético de la investigación que aplicamos en las tesis sobre todo, es la parte de la información, el uso ético de la información. Vamos a hablar ahora. Que cuando decimos que estamos aplicando o realizando de manera ética el uso de esa información, de esos datos, bueno, aquí vamos a hablar de estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es plagiar? Y plagiar, vamos a ver qué corresponde a un plagio, ¿verdad? Una conducta antiética, ¿sí? ¿Qué es citar? Si yo no cito correctamente a un autor en mi marco teórico, en mi marco referencial, estoy cometiendo una infracción, una conducta antiética. Vamos a ver. Y sobre el derecho del autor, también vamos a brevemente hablar sobre el derecho del autor. Tienen ahí el link para poder acceder. Bueno, ¿qué es el plagio? Dentro de las conductas antiéticas, podríamos decir, o el uso inadecuado de la información, tenemos este concepto del plagio. El plagio es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar la fuente de donde se extrajeron. Entonces, eso es plagio. Usar la idea, las palabras de un autor
una persona y no citar la fuente. Este acto es considerado una infracción contra el derecho del autor o copyright. Entonces, es considerado una infracción, ¿verdad? Usar la idea de otro y no dar el crédito, no hacer la citación. ¿Qué es citar? Desde ámbito de marco conceptual, desde el ámbito del marco referencial, desde el marco teórico de una investigación. Para recabar los datos necesitamos declarar la fuente y citar al autor. Entonces, ¿qué es citar? Es referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o se escribe. Eso dice la Real Academia Española. Eso es citar. Citar a un autor, autores u organización, porque puede ser que esa palabra, esa teoría sea de una organización, por ejemplo, el Ministerio de Salud, OMS, y necesitamos saber la diferencia entre citar, referenciar y bibliografía. A veces confundimos. ¿Qué es cita? ¿Qué es referencia? ¿Y qué es bibliografía? Y las citas son ideas que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada. Entonces, cuando yo digo que estoy citando a una persona, a un autor, estoy utilizando la idea de ese autor, que puede ser en forma textual, tal cual como dijo ese autor, o puedo parafrasear, que vamos a ver después qué significa parafrasear. Y las citas siempre deben remitirse a una referencia. Cuando yo cito a una persona, en el apartado de referencias, necesito describir, como dice así, todo ese documento donde puedes sacar. Esas son las referencias, una lista de fuentes citadas en el texto, que finalmente nos permite identificar de forma precisa con el fin de que el lector pueda localizar para cerciorarse de la información contenida allí o poder complementarla. Entonces yo en un texto puedo citar a un autor y en el apartado de referencias, ¿verdad? Ese también es importante si hablamos de normas APA, hablamos de referencias, si hablamos de Vancouver, referencias bibliográficas. En ese apartado tengo que dar todo el detalle, toda la fuente de donde extraje esa información. ¿Y qué es bibliografía? Bibliografía es la lista de fuentes no citadas en el texto. La bibliografía proporciona trabajos para antecedentes o lecturas adicionales y pueden incluir notas. Bibliografía, como dice ahí, ¿verdad? Son una lista de libros que yo leí o documentos que leí, pero no cité en el texto, pero me ayudó a conocer, a indagar, a profundizar y a recurrir a las referencias, o al artículo científico, o al libro específicamente. Entonces, bibliografía podemos citar un conjunto, cuando hacemos un trabajo, un ensayo, por ejemplo, una monografía, generalmente ponemos en el apartado de bibliografía todos los libros que leímos, pero no necesariamente hemos citado en el texto. ¿Qué es derecho de autor? El autor, ya sea de un artículo, un trabajo de investigación, o como ahí dice, ¿verdad? Un derecho creado en obras literarias, artísticas, libros, música, películas, tienes el derecho de ese producto que creó. Entonces, hay una organización mundial de propiedad intelectual que tiene en cuenta, o sea, que considera, ¿verdad? Como un aspecto antiético, ¿verdad? Y puede ser sancionado también en otros países respecto al derecho del autor.
Aquí en nuestro país, a nivel nacional, tenemos DINAPI, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, donde generalmente los artistas, también autores de libros, incluso publicidad comercial, registran su idea, su logo, su lema, su marca, para poder legalizar esa creación de idea, ¿verdad? Y que otro no se pueda adueñar o apropiar. Y con ese registro que se realiza en DINAPI, puede actuar incluso legalmente, judicialmente. Cuando hablamos de derecho de autor y leemos artículos científicos o libros, solemos encontrar estos símbolos. Estas son las 6 licencias de Creative Commons y nosotros necesitamos conocer para citar, utilizar nuestro marco teórico, nuestro artículo, y si uno quiere vender un libro, generar ingresos económicos, tiene que saber si ese artículo que leyó y que utilizó su marco teórico permite la venta. Entonces, vamos a leer un poquitito de forma rápida, ¿verdad? Si encontramos este símbolo, ¿verdad? CC y la larga I, dice que pide, ¿verdad?, al autor el reconocimiento, en este caso, y el reconocimiento. Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin ninguna restricción. Entonces, si yo encuentro un artículo que tenga este sellito, yo puedo utilizar para mi libro. Por ejemplo, si yo mi libro quiero leer, vender, entonces dice que me permite incluso comercializar. Luego tenemos el CC, y acá ya dijimos BI, que permite comercializar, y tiene en cuenta acá este SA, compartir igual. Se permite el uso comercial de la obra y las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se deben hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. Entonces acá recomienda que de igual manera como pudo conseguir la información, los datos, lo pueda distribuir también. Y acá tenemos, ya se agrega ND, este signo igual, dice reconocimiento, pide reconocimiento, o sea que dar crédito al autor, citar a este autor, sin obra derivada, ¿verdad? Significa esto. Se permite el uso comercial de la obra, pero no la generación de obras derivadas. Entonces, no la generación de otras obras, libros, artículos derivados de esta. Bueno, y aquí que se agrega NC, dice que no se permite el uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas. ¿Sí? Se agrega esto. Acá ya vimos no comercial, no se puede comercializar. Y bueno, cada uno puede ir observando y tener en cuenta a la hora de utilizar información de libros, artículos o una base de datos que tenga esta licencia de Creative Commons. Y nosotros mismos podemos usar en nuestro material digital, si hacemos material digital para nuestros estudiantes, incluso para nuestros artículos, ¿verdad? Y para no atentar, vamos a decir, los aspectos éticos de la investigación, tenemos que saber citar, tenemos que saber referenciar, tenemos que conocer los tipos de citas. Aquí vamos a hablar los tipos de citas de forma rápida, teniendo en cuenta las normas APA.
Cuando hablamos de citas directas o textuales, es la producción literal de lo que ha escrito un autor. Proporciona siempre el autor, el año y el número de página de la cita. No se coloca punto suspensivo ni al inicio ni al final del texto. Entonces, cuando yo veo un documento, quiero usar para mi trabajo de investigación, me parece que tal cual está escrito en ese documento, necesito utilizar una cita directa, es una cita textual, en donde necesito yo dar la citación, el crédito, poniendo el nombre del autor, el año y el número de página. Vamos a ir viendo un ejemplo. Esta cita, cuando tiene menos de 40 palabras, se coloca entre comillas esa palabra. Entonces hablamos citas directas. Y luego se nombra los datos del autor, el apellido, el año y la página. Aquí tenemos entonces un ejemplo de cita narrativa. Cita narrativa y cita parentética. Entonces, habíamos dicho menos de 40 palabras, se pone entre comillas, y al final, adelante vemos generalmente el apellido del autor, te va a decir el año. Termina esa oración, ese texto, sin poner el punto, te va a decir el mismo P, una P minúscula, punto, nombre de la página, se llama con un punto. Y otro tipo de cita, siempre hablando de la cita directa o textual, la parentética. Y dice acá, ¿qué mejor entonces para un personaje con esas características que la afición del fotógrafo, ya que, abre comillas, la fotografía por sí sola son incapaces de explicar nada? Y bueno, y cierra las comillas, ¿verdad? Y en este caso vemos que al final, entre paréntesis, el apellido del autor, el año y el número de página. Esta es la manera correcta de hacer la citación según las normas de una cita directa. Este otro ejemplo en donde supera las 40 palabras. Dijimos que menos de 40 van entre comillas. Cuando supera, no se pone comillas, se realiza una sangría de 2,5 centímetros y ahí se escribe, ¿verdad? Y al final de la cita se hace la referencia, se coloca el número de página, acá está el número de página, está tapadita aquí el número de página. Hay otro tipo de citación que es la cita indirecta o la paráfrasis. Y dice, ¿verdad? Es mejor parafrasear la fuente en lugar de citarla textualmente. El parafraseo permite ajustar el material al contexto, el contexto del tema. Cuando yo leo un artículo y relaciono con mi trabajo de investigación, aprovecho la idea de ese autor y contextualizo a mi investigación, a mi resultado, a mi tema. Y en ese caso me conviene muchas veces hacer una cita indirecta o un parafraseo. Y consiste en reproducir la idea de un actor explayándose en muchas palabras, es decir, con las palabras propias, siempre tomando la idea central del autor. Y bueno, es importante, por más de que yo textualmente no escriba lo que dice el autor, pero uso la idea de ese autor, tengo que citar, y luego referenciarla. Lista de referencias versus bibliografía. Ya hablamos en forma general que cuando tenemos lista de referencia es toda esa fuente que yo use y que yo cite. La bibliografía es la lectura que yo hice y que no cité en el texto. Y la fuente, cuando yo digo, ¿cuál es tu fuente? Preguntamos, ¿verdad? Y es la referencia. La fuente indica dónde puedes recuperar el trabajo citado. ¿Cuál es tu fuente? Además de colocar
todo lo que corresponda al apellido, el año, la editorial, la revista. Necesitamos colocar, si es un documento, el nivel, el DOI o el URL. Entonces, con eso facilitamos a otros investigadores a utilizar esa fuente de información. Por ejemplo, en la citación, yo mencioné el apellido y el año, y con el número de página, y cuando yo voy a referenciar, coloco así tal cual el apellido, el año, el título así en cursiva, el título del libro, de la obra, del artículo, y luego el nombre del editor y el DOI o la URL, donde extraje esa información, la fuente. Y para ir cerrando ahora, los aspectos éticos de la investigación es amplio. Hoy no pudimos hablar de todos los aspectos, hay muchos aspectos más a considerar en una investigación científica, pero a la hora de escribir, de detallar, de declarar en nuestro trabajo de investigación, sea una tesis, sea un artículo científico, necesitamos mencionar estos 4 puntos, estos 4 principios fundamentales de la ética. La no maleficencia, que ya dijimos que implica el valor social que va a tener esa investigación. Este valor social se encuentra reflejado no solamente en el instrumento que estoy usando para reclutar los datos. Y esto ya abarca desde la justificación de la investigación. También la fundamentación del trabajo de investigación. Yo no puedo volver a investigar trabajos que ya reiterativamente se han investigado. Bueno, si es que se quiere tocar el mismo tema, se puede profundizar. Pero por eso es que este punto se tiene en cuenta, que se fundamente científicamente el estudio. ¿Por qué se quiere realizar? ¿Cuál sería el valor científico, así como el valor social? Eso respecto a la no maleficencia también. Competencia del equipo investigador. Si hablamos de estudios, posiblemente las experimentales requieren un equipo de alta experiencia. Si es estudio no experimental, tiene que estar, son, por ejemplo, alumnos de grado. Estos alumnos tienen que estar asesorados por un tutor con experiencia. A eso se refiere competencia del equipo investigador. No improvisar, conocer a qué se expone. También evaluación del riesgo. Al elegir un tema, un estudio, tus objetivos, necesitas saber el riesgo que va a tener. Si es que podría ocasionar algún tipo de daño o riesgo. Y descartar y declarar si es que es así. La revisión independiente, eso ya hablamos, revisión independiente, documental, otros estudios realizados al respecto, tener como base un conocimiento sobre ese tema que se ha elegido. La utilización ética del placebo en el caso de que se utilice el placebo. No se puede hacer un trabajo con placebo si ya se sabe que hay otras terapéuticas que resultan no es factible en el área de la salud sobre todo. Entonces esos son algunos puntos que relacionan la no maleficencia, y aquí hablamos no solamente de la salud, sino que también de ciencias sociales, como se trabaja en el área de ciencias sociales, en la educación, por ejemplo. La justicia implica la imparcialidad de los sujetos, eso es lo que habíamos mencionado. Cuando yo voy a declarar el tipo de muestra, mi población, mi muestra, seleccionar la muestra, tenemos que ser imparcial a la hora de seleccionar esos sujetos. Tenemos que ser equitativos a la hora de seleccionar esa muestra. Después, compensación de daño y seguro contra riesgo. Si consideramos que va a generar algún tipo de daño a corto, mediano, largo plazo,
tenemos que ver la manera de compensar potenciales conflictos de interés que yo como investigadora puedo tener porque trabajo con tal laboratorio, tal empresa, o me patrocina un tipo de laboratorio, equipo, biomédico, o hay intereses creados, se tiene que declarar estos conflictos de interés. Eso implica en el aspecto de justicia. Y respecto a las culturas, ya hablamos también. Autonomía, dijimos, la autonomía es un punto importante en los derechos humanos, el consentimiento informado, la confidencialidad de los datos, la libre participación y la beneficencia, que además de muchos de los puntos que hablamos de la autonomía, tiene en cuenta el respeto a los sujetos involucrados en la investigación, el respeto como seres humanos. La beneficencia, declarar, conocer sobre los riesgos y beneficios acerca de la investigación y que la investigación no afecte verdaderamente a ese sujeto, a esa persona. Entonces, este es un pequeño resumen de los aspectos éticos que necesitamos detallar en nuestro trabajo de investigación, sea tesis o artículo científico. Aquí les agrego el link de algunos trabajos de investigación publicados. Me encuentro a disposición de cualquier pregunta o duda o que quieran compartir alguna experiencia, entonces me encuentro abierta a acompañar. Muchísimas gracias.